55 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente y gratuito de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esta sesión puede ser seguida a través de todas nuestras plataformas, llámese en el Facebook de la Cátedra de los Jueves, en el aula virtual del Poder Judicial y en el canal Justicia TV, que es el canal de televisión de los jueces del Perú. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, el juez especializado Max Bengoa Valdiglesias, integrante de nuestra comisión de capacitación, y a nuestro distinguido expositor el día de hoy, el magíster Regis Chávez Sánchez, quien va a disertar el tema imputación al tipo subjetivo y prueba en el proceso penal. Antes de comenzar, quisiéramos dar algunas indicaciones respecto del desarrollo de esta sesión 255, un recordatorio más que nada. Precisar que en el link del aula virtual participan solo el personal del Poder Judicial, los cuales deberán inscribirse a través de esa plataforma. Asimismo, deberán marcar horario de entrada y salida con la finalidad de poder acceder a la certificación correspondiente, la cual es otorgada por los encargados de dicha plataforma. Las personas de otras instituciones o estudiantes podrán ingresar a través del link del público en general, debiendo cumplir con el registro en los links de inscripción y en el de la palabra clave publicados en el Facebook de la Cátedra de los Jueves. Recordar que las personas que se inscriban una vez, solo les faltaría completar el link de la palabra clave, el cual se brindará a través de los comentarios por el lapso de tiempo que aparezca en la pantalla. Esto es 5 minutos. Finalmente, es importante que el participante registre bien sus datos, ya que la certificación se hará llegar a través del correo electrónico consignado por el mismo participante. Caso contrario, no se podrá otorgar la certificación. Ahora sí, comenzamos dándole el uso de la palabra al juez especializado Max Bengoa Valdiglesias. Muy buenas tardes. Muy amable, licenciado Guillermo. En principio, nos honramos en saludar la distinguida presencia del doctor Regis Chávez Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida, y a nombre del señor presidente de nuestra Corte Superior de Justicia Especializada, el doctor Octavio César Saguanay Calcín, así como señor presidente de la Comisión de Capacitación, Porcelis Mendoza Aima, y de todos quienes conformamos parte de esta comisión. Agradecemos, doctor Chávez, su cordial aceptación para participar en esta cátedra de los jueves, sobre todo con un tema de aporte tan significativo y valioso como el que nos propone en esta ocasión, la imputación al tipo subjetivo y la prueba en el proceso penal. Definitivamente, en la praxis judicial, fiscal, de litigación, uno de los aspectos más relevantes es esta calzatura que se debe dar de los hechos al tipo penal. Y muchas veces nos olvidamos del aspecto subjetivo, sobre todo en el ámbito probatorio. Seguro que su exposición nos va a dejar un valioso aporte. Estaremos atentos a su disertación. Doctor Chávez, muchísimas gracias. Gracias al señor juez especializado Max Bengoa Valdiglesias, integrante de nuestra comisión de capacitación. Y antes de darle pase a nuestro distinguido ponente para que empiece ya su exposición, decir que Regis Chávez Sánchez es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en Derecho y Ciencias Políticas en la especialidad de Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la misma universidad. Ha ejercido la docencia en las universidades Antenor Orrego, César Vallejo y en la Academia de la Magistratura. Actualmente es fiscal superior titular en la especialidad de delitos de corrupción de funcionarios. Ha participado como ponente en diversas actividades académicas y ha publicado artículos jurídicos desde el año 2011 en revistas especializadas. Las muy buenas tardes a nuestro distinguido ponente Regis Chávez Sánchez. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar la cordial invitación de la Presidencia y la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Es particularmente grato para mí poder compartir con ustedes, estimado doctor Bengoa,
y colegas que participan en esta jornada académica del compartir algunos conocimientos, algunos alcances en una materia que es particularmente sensible como la prueba del dolo en el proceso penal. Cuando hablamos de imputación al tipo subjetivo y su vinculación con la actividad probatoria, estamos hablando de cómo el fiscal, en su caso, el órgano jurisdiccional, desde su particular posición en el proceso, emprenden esta labor de acreditar o demostrar que la persona acusada ha obrado con dolo y no con imprudencia, lo cual evidentemente trae consecuencias muy importantes a nivel punitivo. Y como todo tema, se tiene que partir por señalar o identificar un problema, un aspecto cuestionable que deba ser resuelto o que deba ser respondido precisamente a través de esta disertación. Y al respecto les puedo comentar, a modo de introducción, que históricamente se ha producido un alejamiento entre cuestiones conceptuales y problemas probatorios. Este alejamiento entre la teoría, propiamente la teoría jurídica del delito, y la actividad probatoria, que es un tema eminentemente procesal, ha servido tal vez para justificar el interés de la doctrina por ver cómo sus construcciones teóricas tenían que ser trasladadas a la práctica. Este alejamiento, este olvido, en las últimas décadas ha cambiado un poco, ha sido superado, y por ejemplo en Alemania y en España encontramos ya desde fines del siglo pasado trabajos importantes en lo que respecta a la prueba del dolo dentro del proceso penal, mientras que en nuestro país el tema todavía podría ser calificado de embrionario. ¿Por qué digo esto? Porque principalmente a nivel jurisprudencial existe todavía un desafío importante por consolidar, como ya se verá en su momento, una verdadera teoría del dolo relacionada a una teoría de la prueba. Nosotros tenemos que reconocer también, y en segundo lugar, que el Código Penal establece consecuencias jurídicas muy distintas en función de si un comportamiento típico ha sido realizado por el agente con dolo o con culpa. Las consecuencias jurídicas que derivan de apreciar dolo distan mucho de aquellas que se tienen en cuenta al afirmar que una persona ha obrado con culpa o imprudencia. Por lo que comprender adecuadamente el dolo como un elemento del tipo delictivo nos exige, nos plantea el desafío de justificar por qué en comparación con la culpa conlleva la imposición de un castigo mucho más severo, de una pena mucho más gravosa. La respuesta que nosotros planteemos a esta cuestión, cómo se prueba el dolo en el proceso penal y antes cómo se distingue el dolo de la culpa, nos permitirán establecer qué hechos configuran infracción dolosa y qué hechos, por el contrario, configuran una infracción culposa. De modo que esta breve presentación lo que busca es demostrar que en el ámbito de la prueba del dolo es posible trabajar con reglas que sean capaces de garantizar soluciones uniformes, soluciones previsibles, para impulsar así un desarrollo teórico que ya a largo plazo redunde en mayores niveles de seguridad jurídica, porque ustedes van a poder comprobar casi en la parte final de esta disertación que en nuestro país existe o se observa un nivel de incertidumbre. Nos vemos perplejos frente a cómo se aplica el dolo, cómo se entiende el dolo en determinados casos, frente a otros casos en los que esta categoría del delito, el dolo y la culpa, son asumidos desde parámetros y presupuestos totalmente diferentes. ¿Cómo es que dos casos que tienen una estructura no idéntica, pero sí a lo mejor muy parecida o similar, pueden ser abordados y resueltos desde perspectivas tan opuestas, tan contradictorias? Eso está ocurriendo lamentablemente en nuestro país. Entonces, lo que queremos es primero poner en evidencia las contradicciones, los problemas que presenta esta perspectiva doctrinal y jurisprudencial que todavía entiende al dolo como conocimiento y como voluntad. Y lo que queremos en segundo lugar es ayudar a establecer en qué tienen que sustentarse las afirmaciones judiciales de acuerdo con las cuales, en un caso concreto, un sujeto ha obrado de manera dolosa.
llevando esta actividad a la necesidad de acreditar el dolo, no a partir de datos psicológicos que son de imposible averiguación, sino a través de datos objetivos que pueden atribuirse. Y desde ya adelanto una de las conclusiones de esta presentación. El dolo, el conocimiento que es inherente al dolo, no se descubre, sino se atribuye. En esa medida, entonces, nosotros vamos a encontrar la cuestión central de este tema. ¿Cuál es la pregunta principal que plantea el tema de la acreditación del dolo o la prueba del dolo dentro de un proceso penal? La pregunta es, ¿qué niveles de predecibilidad judicial esperamos nosotros en el tratamiento de la prueba dentro del proceso penal, en la prueba del dolo en el proceso penal? ¿Cómo podemos llegar nosotros a niveles de predecibilidad aceptables, plausibles, en función a una misma institución? ¿Cuál es la prueba del dolo dentro del proceso penal? Y para responder a esta pregunta, ¿cuál es el nivel de predecibilidad exigible, repito, para poder tener por acreditado en el proceso penal al dolo? Se necesitan dos herramientas teóricas. Primero necesitamos una teoría del dolo y luego necesitamos una teoría de la prueba. Como decía el profesor Enrique Bacigalupo, ya al momento de definir el dolo, nosotros podemos considerar aquellos elementos que son necesarios para su prueba en el proceso penal. Y como sostenía el también español Ramón Ragués, no se puede emprender una actividad probatoria en el proceso penal respecto al dolo si no se sabe primero, si no se define primero qué cosa es el dolo. Entonces, se necesita una teoría del dolo y una teoría de la prueba. Y esto va a marcar la división de esta breve disertación en dos acápites. Primero, un apartado destinado a lo que es la teoría del dolo, y luego en una segunda parte nos referiremos a algunas cuestiones de carácter probatorio. Bien, vayamos, dado que el tiempo no es muy amplio, a la teoría del dolo. ¿Qué podemos decir nosotros? Miren, aspecto sustantivo, material, teoría del delito, definición de dolo. En la actualidad, la teoría jurídica del delito atraviesa la fase denominada funcionalismo, ¿correcto? El funcionalismo es la etapa que se vivencia, sobre todo en la ciencia penal alemana y también la española, en la actualidad. El profesor Klaus Roxin, allá por los años 1970, planteaba ya la necesidad, fíjense, de superar ese dualismo metódico que existía entre dogmática y política criminal. Roxin planteaba la necesidad de acercar la política criminal a la dogmática, romper con ese viejo esquema de Frank von Liszt, según el cual la dogmática era la barrera infranqueable de la política criminal. Se trata entonces de imbuir a cada una de las categorías del delito de fines político-criminales, de modo que la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, atributos del delito o elementos del concepto de delito cumplan una función político-criminal. Y según Roxin, la función político-criminal que cumple la tipicidad, en donde radica el dolo, en donde radica la imprudencia o culpa, es mostrarle al derecho penal qué comportamientos, por peligrosos o por lesivos, son o representan un riesgo y por lo tanto le interesan al derecho penal, excluyendo, por lo tanto, aquellos comportamientos que ni son peligrosos ni que lesionan bienes jurídicos relevantes. El profesor Jacobs, siempre dentro del enfoque funcionalista, pero desde otra orilla, sostenía también desde los 1970, 1976, la necesidad de una simbiosis entre sociología y dogmática penal. Lo cierto es que el funcionalismo rechaza, no comulga con ese método axiomático deductivo que caracterizaba al finalismo, que se basa en verdades ontológicas. El funcionalismo propugna más bien una renormativización de la teoría del delito, que la teoría del delito esté informada por criterios que le sean inherentes, criterios eminentemente normativos y no naturalistas, no psicológicos, como lo planteaba el finalismo. Recordemos que el finalismo penal se asentaba en dos pilares. Uno, el dolo como voluntad, como propósito de lesionar un bien jurídico,
y la culpabilidad como capacidad de reproche por la conducta realizada. Esos son los dos pilares, las dos verdades ontológicas en las que se basaba el finalismo. Repito, la acción como acción final, como acción orientada a un determinado propósito, y la culpabilidad como capacidad de reproche. Pero el concepto de acción final no lograba explicar ni los delitos culposos, porque ahí no hay supuestamente intención, y no lograba explicar los delitos de omisión, porque estos se definen por contraposición precisamente a la acción. Entonces, como el finalismo no lograba demostrar desde uno de sus pilares, la acción final como acción voluntaria, estos fenómenos, no lograba resolver satisfactoriamente los delitos culposos ni los delitos de omisión, fue paulatinamente siendo abandonada, imponiéndose más bien una serie de enfoques basados en categorías normativas. Y precisamente allí es donde radica este cambio de paradigma, no solo ya en el tipo objetivo, cuando hablamos de imputación objetiva, sino también cuando hablamos de imputación al tipo subjetivo, que es lo que nos ocupa hoy, dolo e imprudencia. Entonces, desde el enfoque funcionalista, la relevancia típica, la relevancia penal de una conducta, ya no se busca en cómo ésta se expresa externamente. Ya no se busca en el contenido psicobiológico de la acción, sino se busca en el significado de antinormatividad que comunica socialmente. Jacobs sostiene que cuando una persona delinque, está exteriorizando un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? No me importa la vigencia del derecho. Lo que hace entonces la pena es ir en rescate del derecho. La pena, al negar al delito cometido, restablece la vigencia del derecho. Pensamiento hegeliano. Y sobre esa base, Jacobs sostiene, repito, que la relevancia penal de una conducta no se tiene que buscar en cómo ésta se expresa fenomenológicamente, ni en lo que el autor deseaba, esperaba o ansiaba con la realización de la conducta. No, la relevancia típica tiene que buscarse en el mensaje que transmite el autor con su conducta, que es un mensaje de desprecio, es un mensaje de total desinterés por la vigencia del derecho, ¿correcto? Entonces, bajo esa idea, bajo ese enfoque, nosotros tenemos que recordar que tradicionalmente, estamos hablando del causalismo primero naturalista y luego valorativo, el dolo y la culpa no radicaban, como ahora, en la tipicidad, radicaban en la culpabilidad y carecían de incidencia en el plano de la tipicidad, por lo tanto. Cuando esto cambia, cuando se supera el causalismo naturalista y el causalismo valorativo, también llamado este último neocantismo, y surge la escuela finalista, entonces el dolo y la culpa se trasladan desde la culpabilidad, en donde residían antes, al ámbito de la tipicidad. Y con la llamada teoría normativa de la culpabilidad, ya tienen una relevancia mucho más notoria en el campo de la tipicidad. A propósito, fue Karl Engels el primero en propugnar este cambio de residencia desde la culpabilidad hacia la tipicidad. El dolo y la culpa pasan de la culpabilidad a la tipicidad. Y Hans Welsel, el más reconocido representante de la escuela finalista, fue aquel que consolidó la ubicación del dolo y de la imprudencia en el ámbito de la tipicidad. Lo que pasa es que Welsel absolutizó el concepto de acción final y pasó a resolver todos aquellos casos, incluso casos que no correspondían a ese ámbito de la tipicidad, con la llamada ausencia del dolo. Absolutizó tanto su concepto de dolo que perdió el enfoque y empezó a resolver problemas que no le incumbían al tipo subjetivo desde el aspecto del tipo objetivo. Y por eso es que su planteamiento, repito, fue paulatinamente siendo superado, porque no explicaba ni los delitos de omisión y tampoco explicaba los delitos culposos o imprudentes. Y ojo, aquí hay que considerar un aspecto social que es muy relevante. A partir de la década de los 70 hacia adelante, la sociedad en todo el mundo empezó a experimentar cambios significativos. Se masificaron los medios de comunicación, la industrialización
se disparó a niveles nunca antes vistos y la sociedad se convirtió en una sociedad de riesgos. Y en esa sociedad de riesgos, los delitos que se cometían más frecuentemente no eran los delitos dolosos, sino los delitos imprudentes o culposos. Por eso es que la teoría de la imputación objetiva, diría Armin Kaufman, ya desaparecido, nace con el sello de los delitos culposos en la frente, porque la teoría de la imputación objetiva surgió para resolver problemas que tenían que ver con delitos imprudentes, con delitos culposos. Luego ya se fue ocupando también de los delitos dolosos. ¿Y por qué digo que la imputación objetiva tiene un papel relevante en este aspecto? Porque fíjense, la imputación objetiva significó un cambio de paradigmas en la forma en que se concibe y se trabaja con el derecho penal. Antes del surgimiento, antes de la consolidación de la imputación objetiva, el operador en derecho penal trabajaba con categorías naturalistas, con categorías ontológicas, causalismo, teoría de la equivalencia de las condiciones, fórmula de la sine qua non, ¿no es cierto?, de la conditio sine qua non. ¿Esto qué quiere decir? Que se empleaban métodos de las ciencias naturales para resolver problemas de ciencias sociales. Y lo que hace precisamente la imputación objetiva, impulsada por el funcionalismo, es poner las cosas en su sitio. Si estamos hablando del derecho, si estamos hablando de una ciencia cultural, entonces los instrumentos con los que esta ciencia ha de trabajar tienen que ser instrumentos normativos, no pueden ser instrumentos o categorías o criterios de carácter naturalista. Por eso es que la imputación objetiva como teoría impulsa el cambio del derecho penal. Impulsa un cambio en la concepción del derecho penal y en el empleo de los criterios que le son más útiles e importantes. Y por fuerza, por efecto reflejo obligatorio, influye también decisivamente en el tipo subjetivo. El cambio empieza entonces por el tipo objetivo, pero finalmente impacta en el aspecto del tipo subjetivo. En esa medida, entonces, cuando se empieza a extender la doctrina de la imputación objetiva, un sector liderado principalmente por Jacobs, sostiene, fíjense, que la imprudencia o la culpa es básica y llanamente un supuesto de error de tipo. O sea, si nosotros queremos entender, bajo el enfoque funcionalista, por supuesto, qué es culpa o qué es imprudencia, hablamos de lo mismo, estaremos hablando en ambos casos de un supuesto de error de tipo. Desde esta perspectiva, la imprudencia, la culpa es una forma de la evitabilidad, dice Jacobs, en la que falta el conocimiento actual de lo que tiene que evitarse. Si la culpa, si la imprudencia es error de tipo, entonces habrá imprudencia cuando el resultado, que tiene que ser objetivamente imputable, porque se entiende para esto que si hemos llegado al ámbito de la imputación subjetiva, si hemos llegado al momento de discutir dolo y culpa, es porque antes hemos afirmado el tipo objetivo. Y para afirmar el tipo objetivo tenemos que sostener o estar en condiciones de afirmar, primero, que el autor ha creado un riesgo relevante para el bien jurídico y que ese riesgo se ha traducido o se ha realizado en el resultado producido. A eso se reduce elementalmente la fórmula de la teoría de la imputación objetiva. El autor, con su comportamiento, crea un riesgo para el bien jurídico. Y ese riesgo, y no otro, es el que se traduce, es el que se realiza en el resultado producido. ¿Cómo así? Una persona conduce un vehículo motorizado a excesiva velocidad y bajo los efectos de alcohol. Comportamiento riesgoso. Como consecuencia de ese comportamiento riesgoso, atropella a una persona y le causa la muerte. Resultado. Creación de riesgos, realización de ese riesgo en el resultado. Eso es imputación objetiva. ¿Correcto? Ya después Gunther Jacobs y sus discípulos desarrollan criterios mucho más claros y sistemáticos de la teoría de la imputación objetiva y hablan de principio de confianza, prohibición de regreso, riesgo permitido, pero en definitiva el planteamiento original de la imputación objetiva es ese, creación y realización de riesgos. Muy bien, superado el ámbito del tipo objetivo, afirmada la imputación al tipo objetivo, tenemos que ocuparnos entonces, decía, del tipo subjetivo. Y tenemos que definir si el autor ha obrado con dolo o si ha obrado con imprudencia. ¿Qué nos dicen
los representantes del funcionalismo sobre la imprudencia o la culpa es un error de tipo, ¿correcto? Partimos de que el autor ha realizado un comportamiento objetivamente imputable, pero ha obrado con una apreciación errónea o equivocada sobre el riesgo de producción de ese resultado, a pesar de que ha tenido la posibilidad de conocer ese riesgo. Es decir, el autor obra en la creencia errada o en la ignorancia de la producción del resultado con su comportamiento, teniendo la posibilidad de conocer ese riesgo. Entonces, si la culpa es entendida como un supuesto de error de tipo evitable o superable, ¿no es cierto? Error de tipo vencible, le llamamos nosotros, la cognoscibilidad del peligro, la posibilidad de que el autor reconozca el peligro, equivale a la vencibilidad del error. Y fíjense, con esto se simplifica muchísimo el análisis, porque ya no tenemos que estar pensando si el autor deseaba la muerte de su víctima o si no la deseaba, si el autor contaba con la muerte de la víctima o si no contaba con la muerte de la víctima. No tenemos que estar preocupándonos por si el autor se representó como posible la muerte de la víctima y prosiguió, o si el autor se representó como posible la muerte de la víctima y se detuvo. Todas estas fórmulas de la representación, de si el autor prosigue o se detiene, si el autor cuenta o no cuenta con la posibilidad del riesgo, de traducir el riesgo en un resultado lesivo, son propias de la escuela finalista, que tratan de forzar, tratan a toda costa de explicar el dolo desde un aspecto cognitivo y desde un aspecto volitivo. Y tratando de ser coherentes con su planteamiento, lanzan todas estas propuestas que no nos llevan absolutamente a ningún lugar, porque el juez, el fiscal en su caso, no estamos en condiciones de saber qué pensaba el autor cuando cometió el delito, si deseaba el resultado lesivo o no lo deseaba, pero sí estamos en condiciones de saber que a partir de determinados datos objetivos a él se le tendrían que atribuir ciertos conocimientos. Oiga, señor, si usted conduce un vehículo motorizado en estado de embriaguez a excesiva velocidad y traslada o moviliza su vehículo en una zona escolar, es altamente probable que usted lesione o mate a un escolar, a un niño o a una niña, ¿correcto? Si usted le prende fuego a un departamento, al departamento dentro de un edificio o al edificio completo, es altamente probable que las personas que se encuentran allí residiendo u ocasionalmente mueran o resulten gravemente lesionadas. Son aspectos que la persona, por el hecho de ser tal, no puede negar, no puede rehusarse, no puede decir, oiga, yo le prendí fuego al edificio completo, pero no quería que las personas que estaban en su interior murieran. Eso sería inaceptable, ¿correcto? Entonces, el grado de cognoscibilidad del peligro, decíamos, equivale a la vencibilidad del error. El error será vencible en la medida en que el autor haya tenido la posibilidad de conocer el riesgo, pero por un defecto cognitivo no lo haya conocido. Para este enfoque, fíjense, y es algo muy importante, el tipo objetivo del delito doloso y el tipo objetivo del delito culposo son idénticos. Si ustedes revisan los viejos manuales de Jiménez de Azúa, de Francesco Carrara, incluso del desaparecido profesor peruano Raúl Peña Cabrera, podrán ver allí que existen capítulos enteros dedicados al estudio del tipo doloso de comisión. ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanto interés en estudiar el tipo doloso de comisión? Porque eso representaba el finalismo, acción dolosa, acción final como uno de los pilares de la teoría jurídica del delito. Entonces, si la acción, entendida como acción final, es uno de los pilares de la teoría del delito, tenemos que darle mayor preponderancia al estudio de los delitos comisivos y dolosos, ¿correcto? Mientras que el estudio de los delitos culposos ocupaba apenas un subcapítulo, porque la culpa se entendía como accesoria, como excepcional, pero repito, la realidad se encargó de golpear esta concepción, sobre todo con la irrupción de una sociedad de riesgos en donde el delito imprudente empezó a ganar mucho espacio y a llamar la atención de muchos estudiosos. Entonces, cuando se verifica que la imputación objetiva opera por igual para delitos culposos y para delitos dolosos, porque eso es así, la teoría de la imputación objetiva es idéntica para los delitos dolosos y para los delitos imprudentes, entonces se está en condiciones de afirmar
que el tipo objetivo de un delito culposo es tan idéntico como el tipo objetivo de un delito culposo. ¿Y en qué se diferencian entonces los delitos culposos de los delitos dolosos? Se diferencian precisamente por el tipo subjetivo, por la existencia de dolo o imprudencia. Decíamos que la cognoscibilidad, ¿qué es esto de cognoscibilidad? Es posibilidad de conocer, la posibilidad de conocer el riesgo de que el tipo penal se realice, opera de la siguiente manera. En el caso del dolo, la cognoscibilidad evoluciona, muta a conocimiento. El autor, para que se sostenga que ha obrado dolosamente, tiene que obrar con conocimiento de la posible realización de un resultado dañoso como consecuencia de su conducta. Mientras que en la imprudencia o en la culpa, esa cognoscibilidad no evoluciona, sufre como una especie de tara y se queda en cognoscibilidad, se queda en mera posibilidad de conocimiento. Entonces, en la imprudencia, en la culpa, el autor realiza, vaya que sí, un comportamiento peligroso, y ese comportamiento peligroso trae consigo la afectación de un bien jurídico, pero el autor lo hace desconociendo aquello que debía conocer, ¿correcto? Y eso evidentemente es susceptible de acreditación en un proceso penal. Desde luego que sí, es posible acreditar que una persona emprendió una conducta peligrosa, ¿no es cierto? Desconociendo el riesgo que conllevaba su comportamiento, pero encontrándose en la posibilidad de conocerlo. Y ahí ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿qué pasa si organizas y llevas a cabo un evento público, un baile, en una discoteca que está decorada con cortinas altamente inflamables, que no tiene vías de escape, que no cuenta con extintores y encima recibe el doble de aforo de personas invitadas y además hay espectáculo de animales con fuego? Imagínense todos esos elementos complementados en un hecho. Evidentemente alguien podría sostener que en este caso no se quiso o no se deseó la muerte de tantos jóvenes. Evidentemente nadie puede sostener que se deseó o se quiso la muerte de estas personas, pero alguien puede sostener que evidentemente estábamos ante el conocimiento de los riesgos que ello conllevaba. Por supuesto que sí. Por eso es que ese hecho, desde mi modesta perspectiva, siempre ha tenido que ser calificado como dolo, nunca como imprudencia. Pero bueno, ese es un aspecto de cómo nuestra judicatura desarrolla sus actividades en el que no tenemos mayor injerencia. Nosotros nos limitamos entonces a sostener que hay imprudencia cuando el autor obra con una apreciación, decíamos, errónea acerca del riesgo de que se produzca el resultado, a pesar de que tenía la posibilidad de conocer ese riesgo. Fíjense que esto es muy importante porque la imprudencia, así entendida, lleva a que ya no se distinga entre culpa consciente y culpa inconsciente. Quienes nos hemos formado en aulas universitarias todavía bajo el influjo del finalismo penal, recordamos seguramente aquellas lecciones de nuestros profesores que nos enseñaban culpa consciente, culpa inconsciente, o culpa con representación y culpa sin representación. Culpa inconsciente, la persona que va desentendidamente conduciendo su vehículo motorizado, se distrae en saludar a un amigo o en maquillarse mientras conduce y produce un hecho lamentable. Culpa inconsciente. Ni siquiera se representó la posibilidad de lesionar a alguien. Culpa consciente o con representación. El caso del médico que lleva adelante una intervención quirúrgica bastante riesgosa y que por confiar en su experticia, ¿no es cierto?, se presenta ebrio a la sesión médica y olvida una gasa dentro del cuerpo de la persona intervenida y le produce una grave infección, ¿correcto? Él se representó el riesgo de lesión, pero obró bajo la confianza, fíjense el término, bajo la confianza de que podía controlar la situación peligrosa, ¿correcto? Con este nuevo planteamiento, la distinción entre culpa consciente y culpa inconsciente desaparece, absolutamente desaparece. Ya no hay necesidad de diferenciar entre culpa consciente y culpa inconsciente. ¿Por qué? Porque todos aquellos casos en los que el autor se represente la posibilidad de lesionar el bien jurídico, conociendo el riesgo de su acción, serán calificados como dolo. Y será culpa solo aquella que nosotros
tradicional o clásicamente hemos denominado culpa inconsciente, ¿correcto? Entonces, la culpa que nosotros conocemos como inconsciente o sin representación es, en definitiva, bajo este esquema, el nuevo concepto de culpa o imprudencia. Y lo que nosotros tradicionalmente hemos entendido como culpa con representación o culpa consciente pasa a ser doble. Entonces, esto evidentemente va en una tendencia de imputar más responsabilidad. Pero además hay otro aspecto que este planteamiento trae consigo y es novedoso también. Esa diferenciación que nosotros, de nuevo, en la universidad escuchábamos, dolo directo, dolo indirecto o de segundo grado y dolo eventual, desaparece. Aquí ya no hay diferencias entre dolo de primer, segundo grado y dolo eventual. No hay por qué escribir tanto en torno a qué es el dolo eventual frente a la que es la culpa consciente. Hay muchísimos trabajos escritos al respecto y ahí se recurre, como les decía, a la fórmula de que el autor, en un caso, se representa el peligro, pero no lo acepta, en otro caso se lo representa, pero sí lo acepta. Eso es absolutamente inviable, es inútil perder el tiempo en encontrar una fórmula matemática que permita diferenciar ambas categorías, porque no estamos en matemáticas, estamos en derecho, y en derecho tienen que utilizarse criterios normativos. Entonces, esta diferenciación entre categorías de dolo tampoco sirve, ya no tiene ningún sentido bajo este planteamiento. Ahora, entonces, esta postura no solamente revoluciona la noción de culpa, sino que respecto del propio concepto de dolo, pone el acento, pone el énfasis en su aspecto cognoscitivo, dejando fuera de análisis el lado volitivo. El dolo, entonces, a partir de aquí, es entendido como el conocimiento que tiene el autor de la acción que realiza y de las consecuencias de esta acción. Por lo que el dolo solamente depende de que el autor conozca la peligrosidad concreta de que el tipo penal se realice. De eso depende, evidentemente, el dolo. En los delitos tradicionalmente llamados de resultado, para sostener el dolo, entonces, será suficiente con que el sujeto haya obrado con el conocimiento del riesgo concreto de que se produzca ese resultado. Mientras que en los delitos de simple actividad, el dolo se afirmará cada vez que el sujeto sepa que en su comportamiento concurren esos elementos que integran este tipo objetivo. Estas conclusiones son por demás coherentes con la circunstancia de que aquello que excluya el dolo en los textos legales sea únicamente el error y no una inexistente, una imaginaria, una ilusa causa de eliminación de la voluntad. Si ustedes revisan la parte general de nuestro Código Penal, artículo 12, artículo 14, error de tipo, error de prohibición, principalmente error de tipo, podrán apreciar que la eliminación del dolo y eventualmente la eliminación de la imprudencia o culpa están asociadas directamente al conocimiento o al desconocimiento. ¿Cuándo se actúa bajo error de tipo vencible? Cuando el autor desconoce uno o más elementos del tipo penal, ¿no es cierto?, estando en la posibilidad de conocerlos, vencible. Y es el error de tipo invencible cuando el autor desconoce o ignora uno o más elementos del tipo penal sin tener la posibilidad de superar o salir de ese error, error de tipo invencible. Fíjense, según el legislador peruano, no según quien habla, según el legislador peruano, ¿qué es lo que elimina el dolo en la teoría jurídica del delito? El conocimiento. ¿En dónde aparece la voluntad? ¿Por dónde aparece la voluntad? Absolutamente por ninguna parte. Algunos sostienen que el artículo 16, que habla de la tentativa y de que esta consiste en iniciar un delito que se decidió cometer, ese se decidió, diría, de una voluntad, es absolutamente falso. Lo único que elimina el dolo en el ordenamiento jurídico peruano es la ausencia de conocimiento. Y esta ausencia, evidentemente, puede ser superada o no superada en función de si es posible salir del error o si no es posible salir de él. Entonces, la idea que queremos perfilar en esta primera parte, para no extendernos demasiado, es que el funcionalismo supone un cambio de paradigmas, no es un pequeño cambio en el derecho penal, es un cambio significativo. Y de la mano del funcionalismo se ha revolucionado el tipo objetivo y se ha revolucionado el tipo subjetivo. Desde el punto de vista del tipo objetivo, toda persona
que realiza una conducta, que emprende un comportamiento riesgoso para los bienes jurídicos, siendo que ese riesgo se traduce o se realiza o se materializa en un resultado lesivo, es una persona que obra típicamente desde el punto de vista objetivo. Se afirma la imputación al tipo objetivo. Y el tipo y la tipicidad subjetiva, el tipo objetivo, perdón, es igual, idéntico para delitos dolosos y culposos. Entonces, si es igual para delitos dolosos y culposos, ¿qué diferencia a uno de otro? El conocimiento. Hablamos del criterio de diferenciación, cognoscibilidad del peligro. En el dolo hemos dicho, esa cognoscibilidad evoluciona a conocimiento. En la imprudencia, esa cognoscibilidad no evoluciona. De modo que si el autor obra con el conocimiento concreto de que de su conducta se derivarán efectos lesivos, actúa con dolo, independientemente de que haya querido o no haya querido producir el resultado. Por el contrario, si el autor obra bajo la creencia de que su conducta está controlada, teniendo la obligación de conocer el riesgo, o sea, si esa posibilidad de conocer el riesgo se queda allí en mera posibilidad, actuará con culpa o con imprudencia. Muy bien. En la segunda parte dijimos, tendríamos que proponer ya no una teoría del dolo, sino una teoría sobre la prueba del dolo, que es en definitiva lo que nos interesa. Según el profesor Ramón Ragués, demostrar el dolo en el proceso penal es demostrar esos conocimientos o esas representaciones del acusado en el momento en que realizó la conducta delictiva. Y hablamos, según el profesor español, de la denominada prueba de hechos subjetivos o psicológicos. Entonces, la constatación, la verificación de estos hechos es particularmente compleja, dice Ramón Ragués, porque a diferencia de lo que sucede con la prueba de otros elementos fácticos, el conocimiento ajeno, el conocimiento de otro, es un dato que se sitúa más allá de nuestra percepción sensorial. Nosotros podemos acreditar con facilidad si una persona detenta la condición de funcionario público o no. Nosotros podemos acreditar de manera sencilla si una persona se encontraba en un lugar o si se encontraba en otro. Pero lo que nosotros no podemos acreditar o demostrar es qué es lo que la persona pensaba, ansiaba, deseaba o se imaginaba o soñaba cuando cometía el delito. ¿Correcto? Entonces, por eso dice Ramón Ragués que es particularmente difícil la demostración de estos hechos a los que él denomina subjetivos o psicológicos. Tradicionalmente, nosotros hemos entendido que para probar los hechos psicológicos existen dos tipos de medios probatorios. La confesión autoinculpatoria, que se suele decir es la prueba por excelencia de la existencia de dolo, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, si el autor acepta haber obrado dolosamente, el dolo se tiene por acreditado. Pero hay un segundo medio probatorio para acreditar estos hechos psicológicos y es la prueba por indicios. ¿Qué cosa supone la prueba por indicios? Supone aplicar, ¿no? El juez aplica determinadas máximas de experiencia, determinados principios lógicos a hechos, a datos objetivos que han sido previamente acreditados, ¿correcto? Entonces, partimos de un hecho probado, partimos de un enlace que puede consistir en una máxima de la experiencia o en un principio lógico y llegamos al hecho consecuencia, ¿no es cierto? El que nosotros pretendemos probar, el que radica en el tipo penal. Ahora, el empleo de estos dos medios probatorios, confesión autoinculpatoria, prueba por indicios, únicamente sirve para dar por acreditado un hecho cuando, como resultado de la valoración de ese hecho, se provoca en la persona del juez la íntima convicción de que ese hecho ha sucedido en realidad. Pero fíjense ustedes, no toda íntima convicción del juez por el simple hecho de producirse tiene que ser aceptada como válida. La convicción solo será aceptable si es que ella coincide con la solución correcta del caso que se está juzgando. El juez no puede sostener que según su íntima convicción se probó que el hecho es doloso. Esa íntima convicción, repito, tiene que coincidir con la solución correcta del caso. Ahora, la pregunta entonces por resolver es, ¿qué punto, cuáles son los criterios que deben servirnos a nosotros o que debemos emplear para llegar a la conclusión de que la convicción judicial es correcta? ¿Correcto? Una primera aproximación a la respuesta que nosotros buscamos la ofrece la llamada teoría de los dos niveles de la valoración de la prueba. ¿Qué es esta teoría de los dos niveles en la valoración de la prueba?
Según esta perspectiva teórica, en aquellos casos en que la apreciación, la valoración de la prueba no depende necesariamente de la inmediación judicial, una convicción no puede aceptarse sin más como correcta si es que su contenido se opone a los conocimientos científicos imperantes o contradice reglas de la lógica y de la experiencia. ¿Correcto? Entonces, repito, para que la convicción judicial sea correcta, ella no ha de oponerse a los conocimientos científicos imperantes, ni debe ser contradictoria con principios lógicos o con máximas de la experiencia. En el caso específico de la prueba del dolo, la prueba del conocimiento, ¿no es cierto? Ya hemos establecido que el dolo no es conocimiento y voluntad, por lo menos no desde nuestra perspectiva, sino solo conocimiento. En el caso específico, entonces, de la prueba del conocimiento, la elección de un criterio que permita determinar una solución correcta nos exige analizar las denominadas reglas de experiencia y, de manera todavía más específica, estas reglas a las que Ragués se refiere llamándolas reglas de experiencia sobre el conocimiento ajeno. Es importante que nosotros revisemos, si hemos revisado, actualicemos esta categoría de las reglas de la experiencia sobre el conocimiento ajeno. El parámetro para poder decidir si es correcta o si no es correcta, si es aceptable o no es aceptable una máxima de la experiencia, no puede ser otro que el amplio consenso social en torno a la vigencia de esa regla o máxima. Una regla o máxima de la experiencia es aceptable en la medida en que sobre ella exista un amplio consenso social. Entonces, por este motivo, debemos reconocer que la tarea del juez no es o no consiste en construir, ojo, la tarea del juez no consiste en construir o inventar reglas de la experiencia para cada caso concreto, como por ejemplo, que si una persona, una dama, utiliza determinado color de ropa íntima, es porque está predispuesta a mantener relaciones sexuales, y de eso no se trata. No se trata de que el juez invente, hemos dicho, o proceda a construir reglas de la experiencia, sino que el juez tiene que acudir a la interacción social para buscar allí las máximas de la experiencia, ¿correcto? Entonces, el trabajo del juez no es de creación o invención, sino de búsqueda, de detección de estas máximas de la experiencia. ¿En dónde? En la interacción social. Entonces, cuando el juez encuentre en la interacción social una regla de la experiencia indiscutible, aceptada, según la cual, bajo ciertos presupuestos, una persona por fuerza ha conocido determinados hechos, deberá atribuir el conocimiento de esos hechos al acusado. Y cualquier convicción que se aparte de ese criterio tendrá que ser considerado arbitrario. Entonces, el juez encuentra una máxima de la experiencia y esa máxima de la experiencia sirve para presuponer que toda persona que conoce determinadas circunstancias, por fuerza, ha tenido que obrar de manera dolosa. Entonces, se trata, por una parte, de reducir al máximo el riesgo de error judicial y por otra parte se trata de buscar criterios racionales y uniformes que eliminen la sensación de que a veces la solución judicial es un acto puramente emocional del juez que se basa en su intuición, en el sentido común o en un pálpito. Eso evidentemente tiene que erradicarse. Ahora bien, la experiencia social distingue sobre lo que venimos hablando, sobre los riesgos que conllevan determinados comportamientos, entre dos tipos de conducta, y esto es muy importante. Están por un lado las denominadas conductas especialmente aptas para ocasionar ciertos resultados, y por otro lado están aquellas conductas que, si bien desde el punto de vista objetivo pueden provocar ciertas consecuencias lesivas, en la valoración social no están necesaria o indefectiblemente vinculadas a su acaecimiento. Por ejemplo, dentro de las conductas especialmente aptas, encontramos el ejemplo que ya les había mencionado: persona que conduce ebria, a excesiva velocidad y en zona escolar. Es un comportamiento evidentemente peligroso, de por sí lesivo. Mientras que existen otros comportamientos como conducir un vehículo motorizado dentro de los límites prescritos por el reglamento, sin la ingesta de alcohol o drogas, ¿no es cierto? Y respetando las señales de tránsito y las normas sobre el tránsito. Es un comportamiento que objetivamente sí puede traer consigo un riesgo de lesión,
pero socialmente nadie vincula un comportamiento como este a la producción de una muerte, pero el primero sí. Entonces, en el caso primero hablamos de conductas que son especialmente aptas para producir daño, y en el segundo caso hablamos de conductas que pueden producir daño, pero que socialmente no están asociadas, vinculadas necesariamente a la producción de un daño. Entonces, para resumirlo, en el primer campo tenemos a las conductas especialmente aptas y en el segundo caso las denominadas conductas neutras, ¿correcto? Ese es el criterio para decidir cuándo una alegación de desconocimiento del riesgo puede ser aceptado y cuándo no. Si el acusado me viene a decir que él conducía así ebrio, que lo hacía a excesiva velocidad y que no respetaba la zona escolar por la que transitaba, pero que no quiso matar a nadie o que no obró con dolo, yo no le voy a creer, ¿no es cierto? Es una alegación de desconocimiento del riesgo inaceptable, ¿correcto? Yo le imputo, le atribuyo el conocimiento y con ello doy por acreditado el dolo. Por eso les decía al comienzo, el dolo no se descubre, el dolo se atribuye, el conocimiento propio del dolo se atribuye. Ahora, cuando entonces estemos frente a conductas especialmente aptas, ninguna alegación del acusado sobre desconocimiento del riesgo prosperará y se le tiene que atribuir entonces el dolo, ¿no?, en su obra. Mientras que en el caso de las conductas neutras se le tendrá que imputar solo a título de imprudencia la causación del resultado típico. Pero esto no es absoluto, no es radical. Existen casos en los que podemos estar nosotros frente a una conducta neutra que en principio como remarco, puede dar lugar a la apreciación no de dolo, sino de imprudencia, pero hay ciertos casos en donde, a pesar de estar frente a una conducta neutra, nosotros tenemos que dar una segunda mirada y reconocer que en esos casos, en verdad, ha concurrido dolo. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando el autor o el sujeto exteriorice de algún modo que sí es conocedor de dicho riesgo. Hay alguna señal de alerta, algún comportamiento de detención, ¿no es cierto?, o de precaución que el imputado de manera intempestiva adopta, que hace que nosotros advirtamos que él en realidad era consciente del riesgo. Hay otros casos en los que hay signos externos durante la realización de la conducta típica que permiten apreciar que el autor puede haber tenido conocimiento del riesgo. Y finalmente, cuando la dinámica delictiva comisiva no haga creíble que el sujeto no haya recapacitado sobre los riesgos de su actuación. Estos tres elementos que excepcionan la apreciación sobre las conductas neutrales los trabaja Ramón Ragués de una manera casuística, por eso yo les sugiero que revisen, lo pueden encontrar ampliamente en la internet, el trabajo sobre la prueba del dolo en el proceso penal de Ramón Ragués, porque él allí de manera mucho más minuciosa, repito, casuística, se refiere a estos supuestos de conductas especialmente aptas y de conductas neutras. Y dentro de estas conductas neutras, que repito, solo en principio permiten apreciar imprudencia y no dolo, también tienen algún tipo de excepciones, porque hay casos en los que el autor advierte el riesgo y realiza algún tipo de maniobra o hay algún signo externo que al juez le tiene que despertar la alerta de que ese señor sí ha tenido conocimiento realmente de su actuar peligroso. Entonces, esta propuesta teórica tiene la ventaja que permite discriminar qué indicios merecen ser tenidos en consideración por el juez en el momento de resolver la cuestión relacionada con la prueba del dolo. Y con ello aportan mayores niveles de previsibilidad también. Y hablando justamente de previsibilidad, y para ya ir culminando esta breve presentación, quisiera compartir con ustedes dos ejecutorias de nuestra Corte Suprema que nos dan una idea, o que deberían darnos una idea concreta sobre cuál es el estado actual de la cuestión en la materia que hoy les he presentado, que es la prueba del dolo en el proceso penal. Fíjense, en primer lugar, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Recurso de nulidad, pueden tomar nota, 722, año 2020, Lima. Repito, recurso de nulidad, 722, 2020, Lima. Resolución Suprema, sentencia del 13 de julio del 2021, fundamento jurídico séptimo. Repito, resolución, fíjense, 13 de julio del 2021. ¿Qué dice la Corte Suprema en el fundamento 7
de esta resolución. Textualmente, por otro lado, con relación al dolo de matar, entre paréntesis, animus necandi, ahí hay un pequeño error de concepto porque el animus necandi no se concibe o no es expresión del dolo del homicidio, sino es un elemento subjetivo adicional al dolo, ¿no es cierto? Pero bueno, se dice aquí, por otro lado, con relación al dolo de matar, animus necandi, importa un conocimiento de los elementos objetivos del tipo, ligado al aspecto volitivo de la conducta, puesto que la gente tiene la potestad de autodeterminarse, es decir, dirigir su acción hacia el fin que en consecuencia se ha representado. 2 puntos, conciencia y voluntad. 2 aspectos indesligables del dolo. Yo me quedo con esta expresión, conciencia y voluntad, 2 aspectos indesligables del dolo, ¿correcto? Que deben concurrir necesariamente para la configuración del delito. En efecto, la gente debe querer cegar la vida de la víctima y a la vez ser consciente de los fines, formas y medios a emplear para acceder a su objetivo. Se trata del caso en el que a un ciudadano se le atribuye o se le imputaba el haber matado a un integrante de la Policía Nacional del Perú y la Corte Suprema razonó en este sentido. El dolo presupone necesariamente conocimiento y voluntad. Pero miren, tenemos en segundo lugar, Sala Penal Permanente, la misma Sala Penal Permanente de nuestra Corte Suprema de Justicia de la República. Esta vez, recurso de casación 1563-2019, La Libertad. Casación 1563-2019, La Libertad. Tuve oportunidad de conocerme un poco más de cerca de este caso porque provengo de Trujillo y algo conocí sobre ese caso. Se trata de muertes, lesiones que se produjeron como consecuencia de que un vehículo, un ómnibus de la empresa de transportes Orna, cayó a un precipicio después que su conductor se quedara dormido como consecuencia de los constantes viajes que aparentemente los propietarios de la empresa le obligaban a realizar. Miren, ¿de cuándo es esta resolución? Esta sentencia de casación, 26 de febrero del 2020. Estamos hablando de menos de 6 meses de diferencia, temporalmente hablando, con el anterior recurso de nulidad. ¿Y qué dice la Corte Suprema aquí? Aquí obviamente el estudio es el delito de omisión, pero el dolo, hasta donde yo sé, es igual para los delitos de comisión y los delitos de omisión. Es más, hoy por hoy, desde el enfoque estricto del funcionalismo, ya no es necesario, y no solo no es necesario, sino que hasta es nocivo distinguir entre acción y omisión. Normativamente, quien actúa expresa lo mismo que quien no actúa. Si un padre de familia ahorca, sofoca y produce la muerte de su bebé recién nacido porque le molestan los ruidos que este bebé hace, ¿no es cierto? Le constriñe tanto el cuello que le provoca la muerte, comete un delito de parricidio. Mientras que si una mujer no le da de lactar o no provee ese alimento básico a un recién nacido porque quiere la muerte de este, produce también o realiza un delito de parricidio. En un caso hay acción, fenomenológicamente hablando, ¿no es cierto? El padre ahorcando a la criatura, y en el segundo caso, omisión, hay un no hacer. ¿Hay alguna diferencia normativamente entre uno y otro comportamiento? Pues solo porque uno empleó fuerza física y la otra no hizo nada. Absurdo. Pero bueno, se sigue todavía insistiendo en la distinción entre delitos de acción y delitos de omisión cuando normativamente expresan lo mismo. ¿Qué dice la Corte Suprema en esta sentencia de casación? La imputación subjetiva también es necesaria para consolidar la existencia de la omisión impropia. Esta puede ser dolosa o culposa. 1. El dolo requiere que al omitente se le impute el conocimiento de que está omitiendo cumplir con su deber de garante y como consecuencia de ello la aptitud lesiva de su omisión. Es decir, conocimiento de la situación concreta de peligro, o al menos de que ésta se produzca y además de que tiene la obligación de realizar el acto ordenado por la ley. 2. La culpa tendrá lugar cuando al omitente se le imputa el conocimiento de la posible existencia de un riesgo cuya materialización en un resultado lesivo debe evitar con la adopción de determinadas medidas de cuidado, o ejecute un acto de salvamento defectuoso por una incorrecta valoración de las circunstancias de actuación.
En este último caso, el caso de la culpa, no existe una imputación de conocimiento sobre la aptitud lesiva concreta de la conducta, sino una imputación de conocimiento sobre la posibilidad lesiva de la conducta que activa el deber de adoptar medidas de cuidado. Miren, en este extracto, Fundamento Jurídico Noveno, la Corte Suprema habla del dolo y habla de la culpa. Y tanto al dolo como a la culpa los relaciona con un solo elemento, conocimiento. Menciona voluntad, querer, desear, ¿no? Sin embargo, 6 meses después, cuando resuelve el recurso de nulidad que les comentaba antes, sostiene que el dolo y el dolo es suma de conocimiento más voluntad, ¿correcto? Fíjense, ese es el estado de la cuestión actual en nuestro país respecto al tratamiento del dolo y su prueba en el proceso penal. 3 conclusiones con las que me permito terminar esta breve disertación. Primera conclusión. La teoría del conocimiento está mucho mejor encaminada que la teoría de la voluntad. ¿Por qué? Porque aporta, nos suministra un concepto de dolo que sea válido tanto para delitos de resultado como para delitos de simple actividad, para empezar. Y establece una delimitación también entre el dolo y la culpa acorde con el merecimiento de pena. El dolo tiene un merecimiento de pena evidentemente mucho mayor que la culpa, sin tener que recurrir a datos psicológicos de existencia difícilmente acreditable. O alguien puede saber, imaginar o detectar qué es lo que el autor sabía, conocía, deseaba, aspiraba o quería en el momento de la acción. Imposible. La teoría del conocimiento entonces tiene esa virtud. Ahora, en el marco, segunda conclusión, en el marco de la actividad del juez, la prueba del dolo no le obliga al órgano jurisdiccional la tarea de crear o de inventar reglas de experiencia para cada caso particular, sino la función de acudir a la interacción social para buscar ahí esas reglas. Entonces, el operador jurisdiccional tiene que aislar aquellas reglas que se emplean en la sociedad para atribuir mutuamente conocimientos entre ciudadanos. Y esto es perfectamente posible. Un juez, un fiscal, no podemos decir que ignoramos lo que significa una sentencia o un acto administrativo. Un juez o un fiscal no pueden alegar desconocimiento de lo que significa una sentencia o un dictamen. Por lo tanto, si emiten una sentencia contraria a la ley, contraria al texto expreso y claro de la ley, o citando hechos falsos o pruebas inexistentes, cometemos prevaricato. Y aquí no interesa, no es para nada relevante si lo quisimos o no lo quisimos hacer, si teníamos la voluntad o no de hacerlo. ¿Correcto? Existen ciertos conocimientos que por el simple hecho de formar parte de la interacción social permiten atribuir conocimientos. Una persona, repito, que le rocía gasolina a otra y le prende fuego, es una persona que quiere matarla. Por más que proclame, jure o suplique perdón, aduciendo que no lo ha deseado o que no ha sido su voluntad. Tercera conclusión. Una vez que el operador encuentra, repito, en la interacción social, esa regla de la experiencia, de acuerdo con la cual, bajo ciertos presupuestos, una persona por fuerza ha tenido que conocer determinados hechos, podrá entonces ahí imputar correctamente esos conocimientos al procesado y, si se aparta de este proceder, el proceder del juez será arbitrario. Entonces, ¿eso en qué redunda? En mayores notas de predecibilidad y de seguridad jurídica. El imputado no tendrá que estar en la disyuntiva de que si su causa es votada o vista en el 2022, febrero, podrá ser resuelta de manera distinta a si hubiera sido vista en julio del 2021. No tiene que estar el justiciable expuesto a esa incertidumbre de que un caso, dos casos de la misma naturaleza, de la misma factura, sean resueltas por el mismo órgano jurisdiccional de manera abiertamente contradictoria en un lapso menor a la mitad de un año. O sea, es absurdo que en nuestro país todavía sucedan cosas de este tipo, pero nosotros cumplimos la función de señalarlas con el propósito de que se realicen los esfuerzos necesarios por introducir los cambios que el derecho, en este caso, nos impone. De esa manera, estimados colegas, compañeros, amigos, he terminado esta breve disertación. Agradezco nuevamente la cordial invitación de la Presidencia y de la Comisión de Capacitación de nuestra Corte
Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, al programa La Cátedra de los Jueves, por la cordial invitación, y quedo atento a una futura ocasión en la que podamos compartir de repente estos u otros conocimientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor fiscal superior y magíster Regis Chávez Sánchez. Consultarle, porque hay expectativa de nuestros seguidores sobre la palabra clave de nuestra sesión 255. ¿Cuál es, por favor? La palabra que más hemos empleado, conocimiento. Muy bien, acaban de escuchar ustedes, la palabra clave de la sesión 255 es conocimiento. Se activará un enlace en los próximos segundos para que ustedes puedan registrarla por espacio de 5 minutos en que permanecerá dicho enlace. Mientras eso sucede, los comentarios del juez especializado Max Bengoa Valdeiglesias. Adelante, doctor Max. Gracias, doctor Guillermo. Disculpando, tengo el mismo problema ahora de no poder encender la cámara por algún motivo. En todo caso, agradecer la brillante exposición del doctor Chávez. Definitivamente nos brinda un panorama bastante claro, actual, de la problemática que se presenta en el ámbito del tratamiento del tipo subjetivo. Definitivamente, el dolo visto desde esta perspectiva de conocimiento, el dolo cognoscitivo, nos da una respuesta más cercana a lo que queremos. Esto es, en el ámbito acreditativo, poder también demostrar, determinar, en este caso, como lo ha dicho el doctor, atribuir este dolo de una manera más certera. Sin embargo, también, como lo ha mencionado, no es pacífico todavía en doctrina en nuestra propia Corte Suprema, a nivel también dogmático, pues el considerar que solo puede considerarse este dolo cognoscitivo, y quizás el caso a caso nos podría dar alguna temática o problemática en la cual podamos ver que sí es necesario también acudir a otro tipo de factores más allá del cognoscitivo, porque el ser humano tiene una complejidad pues evidente, ¿no? Aspectos emocionales, aspectos que de pronto no siempre se van a explicar en este modelo, pero que sin embargo, reiteramos, nos da una pauta bastante importante. Concluiría con una pregunta, doctor, quizá como un aporte desde su trabajo también. ¿Cuál cree usted que deba ser esta pauta metodológica que debamos seguir los operadores del sistema de administración de justicia de manera puntual para poder nosotros plasmar, en el caso de los jueces, por ejemplo, al momento de resolver un caso, de qué manera debía estar estructurado este análisis respecto del dolo? Porque vemos en la práctica que se hace una mención a los hechos probados en general y que esto se puede atribuir dentro del tipo objetivo, y cuando hablamos del dolo es algo muy puntual, ¿no? Se atribuye porque se atribuye de alguna manera, porque subyace de la conducta y más no se dice. Entonces quizás allí algún aporte puntual. Agradecemos su participación, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor Bengoa, por sus comentarios y también por su pregunta. Yo considero que es importante, como usted bien ha mencionado, observar un orden metodológico cuando se trata de emprender la actividad de probar el dolo. Y en esa medida, creo que primero el magistrado, el órgano jurisdiccional, tiene que verificar la imputación al tipo objetivo. Esto de diferenciar un tipo objetivo y un tipo subjetivo, evidentemente, como reconocen todos los autores, tiene lugar solo con fines didácticos, de mejor comprensión de los tipos penales. No se puede hacer una división formal tajante entre los tipos objetivos y los tipos subjetivos, eso es verdad. Pero sí, como parte, repito, de un orden metodológico, el juez puede preguntarse, en primer lugar, si existe imputación al tipo objetivo. Y para esto tiene que establecer que el autor ha obrado creando, repito, un riesgo penalmente relevante para el bien jurídico. O el autor ha superado el límite del riesgo permitido, si se quiere, desde una perspectiva jacobiana. Una vez que se establece que el autor ha obrado superando los límites del riesgo permitido, se tienen que analizar aquellos posibles supuestos de exclusión del tipo objetivo. Por ejemplo, la imputación a la víctima, por ejemplo, el principio de confianza, por ejemplo, la prohibición de regreso, que son elementos
de la teoría de la imputación objetiva que se definen de manera negativa o que están llamados a cumplir una función de exclusión. Si ninguno de estos criterios, repito, imputación a la víctima, prohibición de regreso, principio de confianza, prosperan, significa entonces que el autor ha obrado superando los límites del riesgo permitido y por lo tanto ha agotado el tipo objetivo. Luego, conviene ya ingresar al ámbito del tipo subjetivo. Y aquí la primera pregunta que se tiene que formular el operador, considero, es si el legislador ha previsto para la conducta en cuestión una modalidad dolosa y una modalidad también culposa, porque hay que recordar que ciertos tipos penales solamente admiten una forma dolosa de comisión. Si no admiten una forma imprudente o culposa, la discusión resulta siendo totalmente baladí, insignificante y habrá que centrarse únicamente en acreditar el conocimiento. Pero por el contrario, si la conducta imputada admite una forma dolosa como también una forma culposa, allí habrá que entrar justamente al campo de la experiencia social y buscar en la interacción social alguna o algunas máximas o reglas de la experiencia que le permitan al juez atribuirle al autor ciertos conocimientos relacionados todos con la peligrosidad de su conducta, ¿correcto? Para que de esa manera el juez esté en condiciones de atribuirle el conocimiento sobre el riesgo concreto de su conducta perniciosa para el bien jurídico. Si el juez encuentra estas máximas de la experiencia, las sustenta, las motiva adecuadamente en su sentencia y como consecuencia de estas máximas resulta que el acusado por fuerza ha tenido que conocer el peligro de su conducta, entonces será afirmable o sostenible un proceder doloso. Si por el contrario los conocimientos atribuidos apuntan a que el autor obró con un desconocimiento del riesgo de su conducta, aun cuando haya tenido la posibilidad de conocerlo, se tendrá que afirmar la culpa o imprudencia. En definitiva, coincide con el ejercicio que muchos de nuestros colegas magistrados del Poder Judicial realizan como parte de su quehacer diario. Verificar si existen o no supuestos de error de tipo, porque como les comentaba, la doctrina define a la culpa o imprudencia de entrada como un supuesto de error de tipo vencible. Entonces, llevemos adelante ese ejercicio, practiquemos ese ejercicio de establecer si puede advertirse algún rezago de un error de tipo vencible y si así es, entonces estaremos ante un comportamiento culposo. Si no podemos visualizar por ninguna parte un error de tipo vencible o mucho menos invencible, entonces tendremos que afirmar necesariamente el dolo. Y en esa medida contribuirán mucho, como repito, no solo los conocimientos científicos, sino también los principios lógicos y las máximas de la experiencia. En torno a esto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español es bastante fructífera. Ha desarrollado, por ejemplo, en torno a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, una serie de criterios que permiten establecer cuándo hay actuación o cuándo el sujeto obra con dolo y cuándo con culpa. Valorar, por ejemplo, el medio utilizado para el ataque, la intensidad del ataque, la reiteración en el ataque, la zona atacada, una serie de datos objetivos que claramente pueden arrojar luces sobre si estamos ante un comportamiento doloso o si estamos frente a un comportamiento imprudente. Eso es lo que, en definitiva, estimado doctor, podría compartir como apreciación. Doctor, agradecemos la claridad de su respuesta. Muy amable, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, a el fiscal superior Regis Chávez Sánchez, como también al juez especializado Max Bengoa Valdiglesias, integrante de nuestra comisión de capacitación. El agradecimiento también a nombre del doctor Octavio César Zaguatán Calcín, presidente de nuestra Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Anunciar que la sesión 256 a realizarse la próxima semana estará a cargo del juez especializado Jorge Chávez Tamariz, con el tema constitucionalización del proceso penal aplicado a la tutela de derecho. Han sido todos y todas muy amables. Nos encontramos en una semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.